suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Herramientas Reboon. Estamos otra vez en un tutorial del Mirage 2000. Os quiero presentar una cosita, y es que me ha pedido Dora, un compañero de los foros de DCS, que hiciera un tutorial sobre la gestión del Bullseye con el Mirage 2000. Entonces, bueno, antes de nada me gustaría enseñaros esta misión, que es con la que os voy a explicar. Veis que tengo aquí un AWACS, ¿vale? Un E3. Luego aquí tengo pues un Mi-29 dando vueltas. Está para que no me ataque ni nada, entonces facilito. Y luego que esta es la ruta que tiene mi Mirage 2000, ¿vale? La base. Tengo el waypoint 1 que coincide con el Bullseye, ¿vale? Está, como veis, coincide a la perfección. Y luego tenemos el waypoint 2, waypoint 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, la idea de esta misión es que si queremos usar el Bullseye con el Mirage, es muy importante tener un waypoint de la ruta asignado al Bullseye. Me gusta asignar el waypoint número 1 porque así en la pantalla, luego lo veréis, ya os lo expliqué en otro vídeo también, podemos cambiar entre referencias de distancia y rumbo rápidamente en el radar desde nuestra posición a la posición del waypoint 1. El waypoint 1 es el Bullseye, ¿vale? Entonces es muy fácil, waypoint 1 y waypoint 0 están al lado y solo con un clic se consigue. Aparte, vamos a ver la ruta, ahí la vemos. Fijaros que aquí, esto no hace falta realmente que lo ponga, porque lo podéis gestionar vosotros en cabina, pero el creador de la misión os podría ya dejar en cabina asignado cuál es el Bullseye. ¿Vale? El Bullseye va a estar en el Bullseye número 1. Perfecto. Entonces, bueno, fuera de eso, para usar el Bullseye bien, hay que empezar con trabajo en papel, o sea, en el briefing, ¿vale? Hay que ver la ruta. Todo esto nos va a ayudar mucho luego una vez que estamos en cabina. Si no lo hacemos, o tenemos muchísimo dominio de Bullseye o nos va a complicar un poco la vida. Ya os he dicho que el waypoint 1 solo es referencia de Bullseye, no es de navegación. Así que yo, según despegue, me voy a waypoint 2. Waypoint 1 lo olvido. Total, que yo, fijaros, vamos a usar la ruler. Uy, he movido Bullseye. ¿Qué tenía que usar la ruler? Aquí. La ruler, pues más o menos, para no mover el Bullseye otra vez, veis que estoy en rumbo 203, 30 millas, ¿vale? Ese es mi Bullseye. Pues yo, según vaya navegando, voy a ir perdiendo millas un poquito hasta que esté ya en 180 grados, pero siempre voy a ir perdiendo grados, ¿vale? Recordar que el Bullseye es un punto y se toma sentido horario. Al norte son 0 grados, sur 180, este 0,90 y oeste 270 grados. Entonces, cuando me refiero a perder grados, es en ese círculo ir bajando los grados, porque aquí estoy en 200 grados y aquí ya bajo 180 grados, 150, 80 grados, 23, 3 grados y luego vuelvo otra vez a bajar. Total, ¿vale? A eso me refiero. Vamos a analizar la ruta viendo cómo perdemos grados y cómo aumentamos o disminuimos distancia. Entonces, al principio de la ruta vamos a perder grados, disminuir un poquito la distancia, después aumenta. Después del waypoint 2 al waypoint 3 vamos a seguir perdiendo grados y la distancia va a disminuir claramente, ¿vale? No hace falta ni siquiera sacar la ruler. Y después del waypoint 3 al waypoint 2 vamos a seguir disminuyendo en grados, pero ahí ya vamos a aumentar en distancia al Bullseye. Y del waypoint 4 al 5 pues iríamos igual, ¿no? Es una cap, estaríamos ya establecidos ahí, con lo cual nos haríamos una referencia. Entonces, ¿tramo que nos importa? Pues todo, evidentemente. Entonces, del waypoint 0 al 2, los contactos que tengan menos grados que yo, va a implicar que están por mi zona adelante. Si tienen más distancia que yo y menos grados, pues van a estar a mi izquierda. Y depende, pues pueden estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todo esto, ¿vale? Si tienen menos grados que yo, pero tienen más distancia que yo, eso va a significar que están a mi izquierda, pero más adelante, ¿vale? A no ser que esté en el cuadrante de 0,90 grados a 180, ¿vale? Habría que verlo un poquito por cuadrantes, ¿vale? Puede ser un poco complicado hacerlo tan general, ¿ok? Entonces, por ejemplo, waypoint 2 a waypoint 3, que estamos en un mismo cuadrante. Aquí sí. Según voy de waypoint 2 al 3, lo que tenga menos grados que yo va a estar por delante mía, y dependiendo si tiene menos distancia va a estar a mi izquierda o más de distancia a mi derecha, ¿vale? Eso sí se cumple. Lo que tenga más grados que yo va a estar por detrás mía
con más distancia a mi derecha, con menos distancia a mi izquierda. ¿Ok? De waypoint 3 a waypoint 4 también se nos cumple fácil de que lo que tenga más grados que yo va a estar, o sea, sí, más grados que yo está por detrás mía, con menos distancia a mi izquierda, con más distancia a la derecha. Que estoy aquí, lo que tenga menos grados que yo está por delante mía, con menos distancia va a estar a mi izquierda, aunque podría estar ya detrás, ¿vale? Ahí se genera ya un punto de inflexión. Y lo que tenga más grados, o sea, menos grados y más distancia, va a estar delante mía justo, o un poquito a la derecha ya, ¿vale? Ahí ya empieza a haber un poco de rifirrafe. También tened en cuenta que el AWACS no siempre os va a dar en bullseye las medidas, ¿vale? Lo suyo es que cuando el contacto esté sobre unas 40 millas, realmente DCS no sé cuál es el límite que tiene, pero os lo va a decir en distancia, ¿vale? Os va a decir contacto hostil en BRA 200 grados a 20 millas en rumbo ya desde tu avión. De hecho, probando la misión a ver si me funcionaba tal, yo estaba por aquí y tenía el contacto a 70 millas y el AWACS me lo contaba como hostil y me lo daba 70 millas ya en BRA, o sea, no hace falta realmente muchos cálculos, con lo cual el bullseye en DCS no está muy usado, excepto que tú pidas una picture. Si pides picture, sí te va a dar el bullseye, excepto el caso de que esté muy cerca, supongo. Con lo cual es lo que vamos a ver ahora. Estoy dando por enterado que más o menos sabéis qué es el bullseye. Voy a explicarlo levemente por si acaso alguien está viendo el vídeo y no sabe lo que es un bullseye, pero bueno, bullseye es punto de referencia, que es básicamente es una seta de rumbos, es una brújula donde el norte está arriba, sur abajo, el este en el este y el oeste en el oeste, a la izquierda. Vale, eso va a tener pues su grado, 45 grados sería esta línea aquí, 90K, 180, 270, 300 pico para acá. Vale, entonces con respecto a eso nos van a dar a alguien un rumbo y una distancia a ese punto, ¿vale? Entonces este contacto, por ejemplo, sabemos que está en un rumbo aproximado de 312 y a una distancia de 40 millas, más o menos. Vale, pues ya sabemos a dónde está. Si nosotros sabemos cuál es nuestra bullseye, nosotros sabemos que nuestro bullseye es 197.25, de cierta manera podemos triangular, hacer este triángulo y saber dónde está el hostil. Con lo cual es un sistema para saber dónde están los malos, o los buenos, o toda la gente. Entonces, bueno, vamos a meternos en cabina y vamos a ver qué maneras tenemos para usar este sistema bullseye, ¿vale? Ya estamos en cabina y vamos directamente a ver cómo usar el tema del bullseye. Así que lo primero y más importante, bueno, ya veis que estoy volando hasta waypoint 2, ¿ok? Y lo primero y más importante va a ser saber nuestra posición en bullseye. No hay ningún sitio donde sepamos nuestra postura bullseye, ¿vale? Sí es verdad que aquí ya veis que tengo el waypoint 01 puesto para bullseye, que es lo que os había dicho en el editor que él nos podía poner, que no, aunque no hiciera falta. Pero bueno, yo la tengo puesto. Si no tenéis puesto el waypoint del bullseye o queréis cambiar a otro waypoint por lo que sea, en este interruptor de aquí que veis bullseye waypoint selection, este de aquí, ¿vale? Dándole con clic izquierdo bajas. Ahora es lo que os digo. Ahora en bullseye, o sea en waypoint 00 está haciendo referencia a cuántas millas, 14 millas, 14, en rumbo 040, desde mi postura está el cursor. Entonces yo puedo coger este contacto que haya por aquí y decir, tengo un hostil a 28 millas en rumbo 045, desde mi posición, ¿vale? Pero si lo quiero en bullseye, yo lo pongo en el waypoint 1, como veis ahí, waypoint 1, y ahora sé que ese hostil hipotético que está ahí está en bullseye 118, 41 millas. Ángeles 20 o la altura que fuera, ¿vale? Los bullseyes siempre van a llevar rumbo, primero, se dicen 3 dígitos, siempre hay que decir los 3 dígitos, 010, o sea, el 0 de la izquierda cuenta, la distancia, 1 milla, ahí solo se dicen los dígitos que hagan falta, 20 millas, 20 millas, como queráis, y luego una altura, ángeles 20 o lo que fuere. Pero claro, ¿cómo puedo saber yo mi bullseye? Bueno, tenemos dos maneras, ¿vale? La primera manera vamos a usarla con el radar. En esta vista o la otra me sirve, es bajar los cursores abajo del todo. Ahí fijaros que el AWACS ya me está diciendo que hay un hostil en BRA, que es rumbo 312 desde mi postura a 70 millas. O sea, ya a 70 millas no me hace falta el bullseye, ya me ha dicho dónde está, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando del bullseye, lo suyo es poner el cursor aquí abajo del todo. Es verdad que cuando lo pasas hacia abajo se te vuelve al centro y te baja la distancia. Entonces, bueno, podéis apurar un poquito hasta que pensáis, ahí, bueno, pues otra vez se nos pasa. No hace falta que sea aproximado, pero bueno, podéis bajarlo hasta abajo del todo, hasta que en 5 millas, y ya nos da el bullseye exacto. Mi bullseye ahora es bullseye 122, 23 millas.
¿vale? Y mi altura, que son ángeles 20. Esa es mi bullseye. Pero yo ahora mismo puedo dejar el cursor ahí abajo y me puedo ir a la consola izquierda, aquí, quito el piloto para que se vea, y el botón este de distancia con clic derecho, fijaos que lo he dejado en ahora 10 millas, ¿vale? Clic derecho, 80 millas, ya lo he puesto en 80 millas. Ok, entonces ahí ya estoy usando el radar a 80 millas, puedo ver las cosas y sé mi bullseye constantemente. Pero esto no es muy práctico, porque en el momento que mueva los cursores, bueno, pues ya me he perdido bullseye, ¿vale? Hay que estar un poquito ahí jugueteando con qué no y con qué sí. Entonces, otra manera, y esta ya es de tenerlo permanentemente, pues yo ahora, por ejemplo, me voy a ir a navegar hacia el waypoint 3, ¿vale? Lo primero, me voy a ir al waypoint 3. Ya tengo puesto el waypoint 3, perfecto. Así que, vale, vamos a ir en rumbo waypoint 3. Ahí está, waypoint 3 seleccionado. Sí, vale, waypoint 3 seleccionado. Y ahora voy a seleccionar el waypoint bullseye, que el waypoint bullseye es el 0,1 en la consola de navegación. Vale, esto es lo suyo, tendríamos que hacer esto una vez que sabemos que vamos al combate. Vale, una vez que vamos al combate, pues ya cogemos y seleccionamos el waypoint 1 para saber dónde está el bullseye. Y ahora mismo, yo en la setita, o sea, en la seta de rumbos, estoy viendo que el waypoint 1 está en este rumbo, ¿vale? Pero esto es tan simple como mirar el rumbo contrario y, vale, pues el rumbo este, y ese va a ser mi rumbo bullseye. Con lo cual, yo ahora mismo esto es un 6, 7, 8, yo estoy en bullseye 080, 13 millas, ¿vale? Que fijaros que como todavía no he movido los cursores, el bullseye 087, 13 millas. Bueno, 080, 087, una imprecisión ahí de un poquito, ¿no? No está mal, está bien la imprecisión, ¿vale? O sea, ya sabemos cómo detectar cuál es nuestro bullseye. Entonces, ahora yo ya sé en qué bullseye ahora sé que estoy de waypoint 3 estoy navegando al waypoint 3, del 2 a 3, con lo cual voy a estar bajando grados constantemente. Y sabíamos que con menos grados los contactos están delante, si son menos millas a la izquierda, más millas a la derecha, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir funcionando. Quitamos la pausa. Ya movemos los cursores, los sacamos de ahí abajo. También está bien que juguemos con los cursores para decir, vale, ya estoy estableciendo esta navegación, entonces muevo los cursores para acá y a la izquierda, ¿qué pasa? Vale, a la izquierda estoy perdiendo millas y perdiendo rumbo. Vale, vale, podemos jugar un poquito con eso también. Entonces ahora mismo te dicen que hay, bueno, le pedimos al AWACS que nos diga dónde está el hostil. Overlord, situación táctica F5. Overlord, Enfield 1-1, request picture. Enfield 1-1, Overlord, clean. No puede estar clean cuando hay un 29 aquí. What a miss. No puede ser clean. Overlord. No puede ser. Overlord, Enfield 1-1, request picture. Enfield 1-1. No puede ser. Overlord nos ha fallado. Bueno. Vamos a ver el mapa. Entonces, aunque Overlord está fumando, yo puedo saber por esta es la, ¿no? No, ¿cuál es mi? Es que ahora como tengo la... Aquí está, perdón. Entonces, yo tengo un hostil aquí, ¿vale? Y el bullseye está aquí. Entonces pincho encima del bullseye para propósitos del vídeo. Y pongo... Esto es lo que me debería decir Overlord, ¿vale? Overlord me debería decir que hay un hostil en bullseye 305, 35 millas, ¿vale? Me está diciendo picture clear. Ok. Entonces, bueno. 305... 35 millas, 305, 35. Entonces, 305, ¿qué es? Evidentemente son más grados que los grados que yo tengo. Pero claro, sabemos que estamos en el cuadrante primero, o sea, parte de 0 a 90 grados, con lo cual está en el otro cuadrante, en el de 300, ¿vale? En el 4 cuadrante. Con lo cual sabemos que va a estar a nuestra izquierda. Eso ya lo sabemos. Con lo cual, los cursores hay que moverlo a la izquierda, de primero. Eso seguro. Luego hemos dicho 35 millas y nosotros estamos a 10 millas. Nosotros estamos muy cerquita del bullseye, por no decir que tenemos el hostil ahí delante y sabemos que ya por radar, por el escaneo, tendremos que ir a buscar para la izquierda. Pero bueno,
Entonces, como estoy a 10 millas y él está a 35, va a estar más alejado que yo. Sabemos que está a mi izquierda y más alejado que yo. Entonces eso es mi izquierda adelante, por narices. Si estuviese a mi izquierda, porque son esos 300 y pico grados, pero con menos millas, con 5 millas, eso sería pues casi encima del bullseye, ¿vale? Entonces lo suyo es, bueno, pues mirar el bullseye y hemos dicho 305, 35, pues debería estar por aquí, ¿no? Esta es. Y ya tenemos ahí, fijaros, mi radar está buscando en 308, 31 millas. Y él está en 305, 35. Mi radar estoy buscándole ya. O sea, debería estar por aquí. Otra cosa es que mi radar no lo detecte. ¿Vale? Pero yo de pronto, pues como sé que está ahí, voy a quitar el piloto automático y voy a ir hacia ese bullseye. Así que voy ahí buscándolo, lo voy manteniendo con el cursor más o menos hasta que lo ponga a 1012. Vale, voy girando hacia la izquierda. Y bueno, pues ahí más o menos 305, por ejemplo, 305, tacatá. Ahí lo debería tener en contacto a mis 12. Pongo otra vez los pilotos automáticos. Y ahora sí que tengo que estar yendo directamente hacia él, ¿vale? Porque estoy atento al bullseye 303, 36. Y fijamos el... Perdón. Bueno, pues aquí tenemos mi avión. Que estoy volando en el rumbo este, ¿no? Parece. Estoy volando. Más o menos. ¿Vale? Justo a él. ¿Vale? Aquí lo importante que os tenéis que quedar es cómo saber vuestro bullseye. ¿Vale? El bullseye es muy difícil. No se domina en un día, ni en un mes, ni... Se tarda mucho en hacerlo rápido. O sea, más o menos así lentito, tal, sí, lo puedes aprender rápido. Pero tener una agilidad de aquí a acá, eso es mucho tiempo. Y sobre todo volar muchos aviones con tema bullseye. Ya digo que el Mirage no está perfectamente diseñado para usar el bullseye, porque de pronto... ¿Ves? Ahora me da una distancia. 297, 35. Bueno, ahora sí le voy a pedir... Le voy a pedir que me haga una situación táctica, un... Overlord, picture. Enfield 1-1, request picture. Enfield 1-1, Overlord, single group at bullseye 309, 445 at 20,000. Vale, pues ahí me ha dicho que está en bullseye 309, 309, que es un poquito más a la derecha, y 45, pues que casi lo tengo, ¿no? Y Ángeles 20, pues porque los bullseye siempre van con altura. Pues como veis, justo a las 12. Claro, yo ahora ya, porque voy encarado hacia él, ya lo sé. Si ahora me dan de repente otro hostil, que me digan, no, pues hay otro grupo, me cargo a esos. Y me pilla, pues me estoy dando media vuelta para volver a ruta, no sé qué. Hay otro hostil en bullseye 360, 28. Claro, ahí ya es cuando te pilla fuera de preparación y es más complicada la cosa. ¿Vale? Por eso en el momento que estés relajado en navegación, relajado, o sea, acabas el combate, tienes que coger y decir, vale, estoy en este rumbo, pues entonces ahora mismo estoy bajando en bullseye para ya ir preparando la cabeza para bullseye, porque si no, si esperas a que te lo digan, te vas a pensar después, es cuando te saturas, ¿vale? Así que ahí hay que tener cuidado. No hay mucho más, excepto el truco este que os he dicho del HSI para usarlo como bullseye. Recordad que es un poco más de gestión, ¿no? O sea, estar pendiente de, vale, pongo mi bullseye o voy poniendo el waypoint de navegación. Entonces lo dicho, poner el waypoint de navegación siempre que estéis navegando y en el momento que vais a entrar en un combate, ¿vale? O antes de vez en cuando lo cambiáis, ¿vale? Estoy en este bullseye y tal, lo quito. O sobre todo, yo preferiría, si no vamos a estar usando radar, dejar los cursores con nuestro bullseye. Ahí tengo el contacto, ¿veis? Y ya está, ya lo encontré. Ha sido bastante fácil. ¿Vale? ¿Visto? Tío Calixto. Entonces, bueno, ¿veis? Una vez que lo bloco, pues los cursores me siguen diciendo el mío, ¿vale? O sea, el bullseye de mi cursor. Recapitulo. Para navegación, siempre el cursor aquí debajito para saber nuestro bullseye y vamos navegando tranquilamente. En el momento que haya un combate, pues el cursor se pone a combatir y ponemos el waypoint de bullseye y ya sabemos nuestro bullseye con este instrumento. Y ya está. Así que nada de complicarse y no asustarse con el bullseye, es una herramienta muy útil y en DCS, bueno, no lo había comprobado nunca. Me gustaría saber a partir de qué distancia Overlord, la picture me la dicen solo en BRA, pero ya hemos visto que la detección cuando es algo hostil hacia ti te lo da en BRA directamente.
¿Ves? Yo ahora mismo, como me interesa saber a qué distancia estoy del hostil, pues lo paso a waypoint 00 y sé que estoy al hostil a 15 millas. Vale, 15 millas y lo tengo en rumbo 267, 263. Vale, ahí tengo al hostil. Entonces puedo jugar con waypoint 1 para saber el bullseye del hostil o waypoint 0 para saber a qué distancia estoy. Estoy a 11 millas y si le hago un picture, no me gusta cómo funciona DCS. Request picture. Enfield 1-1, Overlord, single group at bullseye 298-440 at 20,000. No. Vale, lo normal en la vida real, y esto es así, si tú ahora pides un picture y tienes un hostil que está a 11, que está a 4 millas, vale, la picture no es bullseye style tal. La picture es un grupo en rumbo tal a 300 millas, o sea, a 30 millas o lo que sea. En Falcon, por ejemplo, está a partir de 45 o 60 millas, son 45 creo que son, ya te los cantan bra, porque ya a esas distancias el jugar con bullseye es complicado, ¿vale? El bullseye te da una situación, una SA, pero no puedes estar combatiendo hay un contacto que tienes a 3 millas, dar un bullseye, como acaba de hacerme, ¿vale? Entonces, ahí tendrían que mejorar DCS, no está bien implementado. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Si ha sido así, un zoom up. Espero que haya respondido a las preguntas que tenías, Dora, sobre bullseye y demás. Y como siempre, si no eres un suscriptor, suscríbete, o piénsalo, que es gratis, todavía estás a tiempo. Y comentarios, reclamaciones de vídeos, cosas que queráis abajo, como siempre, en los comentarios. Así que un saludo, hasta luego, sed felices, bye bye. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.